Hola nuevamente. En esta oportunidad elegí para compartir con ustedes un caso clínico de una mujer que asistí en el año 2008, una primigesta sin pérdidas anteriores de gestaciones, ninguna interrupción voluntaria tampoco, de factor RH negativa. Y bueno, inicio la asistencia, la conozco gestando de 20 semanas. Ella estaba haciendo un seguimiento prenatal en paralelo con un médico obstetra que era a quien ella tenía acceso por su cobertura de salud, y de ahí se desprendían los análisis de sangre y las ecografías. La conozco a las 20 semanas con un examen obstétrico normal, sin ninguna particularidad. Y como ella estaba haciendo un seguimiento en paralelo, entonces volví a verla a las 28 semanas, siempre una altura uterina, digamos, concordante, en un percentilo 50 de altura uterina. Seguíamos avanzando en lo que era el conocimiento, el entendimiento de la fisiología, del trabajo de parto, hablando de los estudios prenatales que quedaban por delante. Ella, en la consulta anterior de las 20 semanas, me había preguntado por el scan fetal, el scan detallado, o este estudio ecográfico morfológico en detalle de toda la anatomía fetal. Habíamos hablado de cuál es la política de Estado en otros países, qué información puede dar, en qué casos sí sería más relevante o hasta más justificado solicitar el scan fetal. Y a la consulta siguiente, a las 28 semanas, me comparte que había decidido no hacerse el estudio. Seguíamos en paralelo intercalándonos con el médico obstetra. Cuando yo la examino a las 28 semanas, tenía una altura uterina de 25 centímetros, bueno, acorde. A las 34 semanas la vuelvo a ver, y seguimos avanzando con esto de los estudios recomendados, dependiendo de nuestra regionalidad argentina, de los estándares internacionales, la evidencia científica, la clínica de ella, su condición de ser una mujer de factor RH negativo, las pruebas de CUMS indirectas, de nuevo, ¿no? O sea, qué información eso nos iba a brindar. La aplicación de una segunda dosis de gamma globulina anti-D, y la propuesta del cultivo vaginal para pesquisar, detectar estreptococo beta hemolítico. En el examen obstétrico de esa consulta tenía una altura uterina de 28 centímetros para 34 semanas. O sea, se notaba que había cambiado su curva de crecimiento. A la palpación se notaba buena cantidad de líquido amniótico, el bebé ya estaba ubicado en cefálica, y a la palpación impresionaba ser un bebé de un tamaño acorde, aunque extrañaba esa como disminución o ese cambio en la curva de la altura uterina. Casualmente tenía una ecografía para esos días. La ecografía constata un bebé creciendo en percentilo 50, buena cantidad de líquido amniótico, o sea, reconfirmaba lo que se había observado en el examen obstétrico, y bueno, nos dejaba tranquilas.
La volvemos a citar a las 36 semanas, seguimos avanzando sobre el plan de parto planificado en domicilio, puliendo el lugar de traslado, los tiempos, si el médico que le hacía el seguimiento prenatal, después ya él espaciaba los encuentros con ella, diciéndole que ya que nosotras, las parteras independientes y quienes íbamos a estar asistiendo al parto, estábamos ya encabezando el seguimiento prenatal, entonces él se hacía un poco a un costado y no quería sobrecargar a la mujer gestante con muchas consultas por duplicado, digamos. Bueno, viene al chequeo obstétrico, a la visita prenatal de las 36 semanas, altura uterina 32 centímetros, un poquito más se había acomodado y trae un cultivo vaginal de streptococo positivo. Entonces hablamos de cuáles siguen siendo los tratamientos o el tratamiento propuesto acá en Argentina. Digo impuesto porque el concepto de decisiones informadas empieza ahora a ser un poco más escuchado tal vez, pero bueno, lo que prevalece es la imposición, ¿no? Tenés que hacerte tal estudio porque si no te lo haces el bebé se va a morir, como si fuera así directamente proporcional. Eh, la información, ¿no? O el desarrollo de la información es bastante limitado y con cierta tendencia a la manipulación y a la inclinación a la medicalización y también controlar con el miedo. Y la verdad que no se promueve la autonomía de las personas y un acceso a la información completo, actualizado, veraz, con estadísticas, como si las personas fueran incapaces de tomar buenas decisiones, ¿no? Sobre su propio cuidado y el de este bebé o estos bebés, ¿no? Así que comentamos sobre también las diferentes terapéuticas que en otros países se ofrecen, tratamientos naturales, y le interesó hacer el tratamiento con colocación de ajo fresco intravaginal por 7 noches. Explicamos cómo era el tratamiento y la propuesta de repetir el cultivo vaginal para estreptococo posterior al tratamiento con el ajo para verificar si había negativizado o no. Entendiendo también la naturaleza latente, ¿no? de esta bacteria que es flora y es parte de los microorganismos saludables del cuerpo humano, ¿no? Pero bueno, idealmente se prefiere que la vagina esté como despejada de esta bacteria por la asociación con dificultad respiratoria y en algunos casos algunas muertes fulminantes. A su vez relacionadas más que nada con prematurez, bajos pesos, bolsas rotas prolongadas, desnutrición, malnutrición, entre otros factores más. Por aquel entonces, en Argentina se desconocía por completo la controversia de que el tratamiento antibiótico durante el trabajo de parto estaba siendo estudiado en otras latitudes y empezaban a recolectarse resultados preliminares de distintos estudios ¿no? en un trabajo multicéntrico en todo el mundo para verificar si realmente el tratamiento antibiótico servía o no servía para prevenir estas complicaciones en el recién nacido, los recién nacidos. Sin embargo, aunque no era como la usanza y sigue sin serlo para el año 2019 en el mismo país, esta mujer sí accedió a esa información y a poder recurrir a otras terapéuticas. Le interesó el tratamiento con el ajo intravaginal, así que bueno, continuamos. En la siguiente visita prenatal a las 37 semanas, a la palpación se constata
una altura uterina de 30 centímetros. Muy descendida la presentación, hasta en cierta forma metida en el anillo de entrada de la pelvis, en el estrecho superior, y se le recomienda reposo, quietud. Ella refería que tenía de vez en cuando alguna contracción, pero nada como que se saliera de lo esperable de la normalidad. Así que bueno, se le indica que mantuviera el reposo por una semana más para, bueno, tener como certezas de que completaba el pretérmino, digamos, y podía entrar francamente a las 38 semanas y esperar un bebé de término para que se desencadenara el trabajo de parto. Esas fueron las indicaciones de las 37 semanas. A las 38 semanas volvemos a hacer el examen obstétrico. Las condiciones de lo que era la presentación fetal seguían igual, la presentación fetal descendida, había aumentado la altura uterina y había podido incubar, empollar un poco más. Y la volvemos a ver a las 39 semanas, ya con los consentimientos para el plan de parto en domicilio, discutidas las intervenciones o propuestas terapéuticas preventivas hacia el recién nacido. Ya estaba en camino el segundo cultivo vaginal para estreptococo, todavía no teníamos los resultados, ni ella se sentía muy bien, sus análisis de sangre eran normales, una hemoglobina de 11, no se había modificado mucho durante la gestación. Y bueno, ella la verdad que se sentía fuerte y saludable. Más o menos 6 días antes, 5 días antes de parir, empieza con signos como más francos de un preparto, una transición, con pérdida de tapo mucoso, intervalos de contracciones que por momentos eran regulares, pero en general eran de corta duración. Empieza también día a día a percibir más incomodidades pélvicas en el nervio ciático, en el pubis, en presión intrapélvica también, molestias vaginales como agudas puntadas. La bebé siempre con franca vitalidad, buenos movimientos. Y en esos días también ella iba a aprovechar a ver al médico, digamos, cercano ya al parto inminente, seguir vinculada con él, también como modo de médico de respaldo en caso de necesitar un traslado, y también para compensar la distancia entre lo que era mi consultorio y donde ellos residían, que era como a 1 hora de viaje en auto, y aprovechar también a hacer un chequeo de la vitalidad fetal. Entonces, 2 días antes del parto, sin saber que iba a parir 2 días después, hace su visita prenatal del término de la gestación con el médico obstetra, constata, bueno, que estaba todo dentro de la normalidad y le propone hacerle un examen vaginal, ¿no? Hacerle un tacto vaginal. En el tacto constata que estaba dilatada de 3 centímetros, que el cuello estaba blando, es una señal muy favorable, más que la dilatación, y que él percibía o constataba que tenía buenos espacios pélvicos y le auguraba que iba a tener un muy buen parto. Ella sale de esa consulta prenatal con contracciones irregulares y seguimos en contacto. En todos estos días, desde la última consulta prenatal que había tenido con nosotras y el inicio de este preparto, estuvimos todos los días comunicadas,
dándole pautas de regular, ¿no? la ansiedad, su energía vital, que fuera cuidadosa de los descansos, de su alimentación, de estar bien hidratada, de saber que estábamos siempre disponibles, si incluso ella necesitaba que nos acercáramos al domicilio para constatar, eh, digamos, la salud, el bienestar del bebé intraútero. El hecho de tenernos tan cerca, a pesar de estar lejos por las distancias, a ellos los reafirmaba, les daba mucha tranquilidad y se iban despejando como las dudas, o incluso también estas situaciones de si lo necesitan, estamos acá para ustedes y hacemos una visita a domicilio, pero todos los parámetros que nos están contando está todo saludable, esperemos un poco más, impresionaría que aún no estamos en un inicio de trabajo parto o en un franco proceso de trabajo de parto. Así que bueno, así estuvimos hasta que la madrugada del día del nacimiento, que fue para las 40 semanas, iniciando las 40 semanas, finalizando ya las 39, bueno, empieza a tener ya contracciones regulares, rítmicas, pero estaban tranquilos y preferían esperar un poco más para que nosotras ya nos sumáramos al domicilio. A ellos los acompañaba a su vez una amiga que también estaba estudiando partería y entonces esta amiga ya estaba con ellos. Alrededor de las 2, un poco antes de las 2:30 de la madrugada, nos llaman por teléfono contándonos que había perdido un poco de sangre, apenas, con estas contracciones ya cada 3 minutos. Y entonces partimos hacia el domicilio. Una hora después llegamos, constatamos signos vitales de la madre, frecuencia cardíaca fetal y los demás parámetros, variabilidad, ascensos, descensos, movimientos fetales espontáneos, vigorosos, todo dentro de la normalidad, bolsa intacta. No teníamos el resultado del segundo cultivo vaginal para estreptococo para saber si había negativizado, pero ellos preferían que con bolsa intacta y tratándose de un feto, digamos, un bebé intraútero de término y en ausencia de fiebre o de febrícula y otros signos más, taquicardia en la madre, aceleración de las pulsaciones del bebé, en ausencia de señales de algún proceso infeccioso, preferían evitar la administración de antibióticos porque sí, por ser la rutina argentina, digamos. Bueno, así continuó su trabajo de parto, recibiendo analgesia al dolor con masajes que le hacía su pareja, intercalando a veces los masajes con aceite de árnica o aceite de melisa o de lavanda, cambios de posiciones. Ella elegía las 4, o sea, la posición de 4 patas, de cuadrupedia, a veces hacía cuclillas. Todo el tiempo, las horas que duró el trabajo de parto, la vitalidad fetal se mantuvo francamente saludable y normal. Y siguió progresando con libertad de movimiento, por momentos haciendo meneos, ¿no? de las caderas, baile lento con la pareja. También recurría a la analgesia al dolor del trabajo de parto con inmersión en agua o duchas de agua bastante tibia, calentita. Siempre en compañía de su pareja, su amiga estudiante partera y las 2 parteras. Y en un momento ellos vivían en una casita muy pequeñita y que en realidad era un monoambiente prácticamente dividido,
Entonces ya sobre la mañana le sugerimos que saliera un poco de estar como tan encerrada, también eh, de alguna manera incitándola, ¿no?, al movimiento, entendiendo que el movimiento de miembros inferiores también hace la pelvis más elástica, ¿no?, más posible de formarse y transformarse, incluso acomodar, centralizar al bebé, eh, a la pelvis. Así que salimos un poco a un jardín que tenían, ahí hizo unas cuclillas con su pareja, un momento donde ella también ya se la veía como cansada, alrededor de las 9:30 de la mañana. Siempre la vitalidad se mantuvo conservada, buena variabilidad, buenos latidos, una basal entre 135 y 145, movimientos espontáneos con aceleraciones eh, este, buenas, sin desaceleraciones, sin descensos. Y en un momento ella me había pedido previamente, alrededor de un poco antes de las 6 de la mañana, si la podía tactar. Hasta ese momento, desde que nosotras llegamos al domicilio a las 3 de la mañana y casi hasta las 6 de la mañana, nos remitimos a esto, constatar bienestar, salud franca en mamá y bebé, observar el patrón de contracciones, del reposo del útero entre una contracción y la otra, darle herramientas para sobrellevar el desafío, ¿no?, del trabajo de parto, de las contracciones, no ser demasiado intrusivas o cargosas encima de la mujer. Y a las 6 de la mañana ella me plantea si podía revisarla. Así que bueno, respetando también el pedido de ella, siempre que una mujer me solicita, ¿no?, un examen vaginal, también se abre la conversación de qué información puede aportar, qué se va a hacer con esa información, cuán también relativa o absoluta puede llegar a ser, cuán necesaria o redundante, o tal vez es una información que es demasiado prematura y con pocas horas de contracciones o contracciones no del todo efectivas. No va a haber demasiados cambios y tal vez a algunas mujeres eso puede desalentarlas, bajarles, ¿no?, como la moral, y aumentar como el condicionamiento mental de un cansancio como agrandado por como la mente, ¿no?, que suele traicionar bastante el proceso más primitivo, digamos, ¿no?, del nacer y del parir, donde no comanda, digamos, la mente racional el proceso, pero sí la mente racional puede interferir con la síntesis del cóctel hormonal, ¿no? Entonces, ella quiere que le realice un examen vaginal y estaba con un cuello muy favorable, un cuello uterino con modificaciones cervicales muy favorables, básicamente con 8 centímetros de dilatación, la bolsa intacta y un bebé insinuado, digamos, ya estaba como entrando a la pelvis, pero todavía no estaba tan profundamente metido, descendido por la pelvis, acorde también con su paridad, siendo primigesta, y bueno, con el tiempo que llevaba ella de trabajo de parto. Bueno, entonces, retomando, después de este examen vaginal de las 6 de la mañana y de seguir trabajando en su casita, cambios de posiciones, analgesia, masajes, los baños, ella vomitaba bastante, lo que nos hacía pensar que también era una señal externa de buen progreso, asociando el reflejo vagal de los vómitos con momentos de dilatación o de la presentación fetal, el bebé empujando, haciendo presión sobre el cuello del útero.
Entonces cuidábamos mucho su hidratación y le ofrecíamos constantemente helado, cubitos de hielo, frutas frescas, agua, tés endulzados para mantener también digamos, su química interna con energía, ¿no? Con nutrientes. Ella, sin embargo, seguía vomitando, bueno, y seguía tolerando, digamos, estaba receptiva a la recomendación de que era importante mantener su útero y al bebé con digamos, energía eh, nutricional, digamos, ¿no? Para que el músculo uterino siguiera trabajando y el bebé y la placenta también pudieran estar bien oxigenados. Entonces, en esas 3 horas estuvimos trabajando adentro, ya alrededor de las 9 de la mañana, ahí es cuando se le propone cambiar de ambiente, salir un poco, salimos, hace esas cuclillas, y alrededor de las 10:30 de la mañana, ella me pide o me comenta o me trae como su pensamiento de qué tal si rompemos la bolsa. Entonces, bueno, nuevamente hablamos de ventajas, desventajas, pros y contras, las funciones que cumplía la bolsa de las aguas, ¿no? Las membranas, desde proteger el contacto directo de la cabeza del bebé contra el cuello del útero, amortiguar las sensaciones intensas de dolor para algunas mujeres en las contracciones, también de hacer fuerza, ¿no? Hacer presión física como globo de agua contra el cuello del útero dilatándose. Bueno, finalmente se conserva la bolsa intacta sin romperse. Bueno, continuamos con el trabajo de parto y a las 11 de la mañana, o sea, ella había iniciado con estas contracciones regulares cada 3 minutos, con alguna pérdida de sangre pequeña, de cuello dilatándose a las 2:30, un poco antes, 2 de la mañana. A las 6 de la mañana estaba con 8 centímetros, borrado en un 70%, blando, insinuada, bolsa intacta, haciendo cuclillas, cambiando de lugar, moviendo las caderas, relajándose, descansando, intercalando por momentos. A las 10:30 me pide de romper bolsa y se ven unas gotas de sangre exteriorizadas, unas gotitas de sangre que también suelen ser como una señal de ya sea dilatación completa o de que está casi con dilatación completa y todavía hay un remanente de cuello de útero en general sobre su lado anterior, que está por debajo del pubis, que suele a veces necesitar un poco más de tiempo para terminar de desaparecer y de llegar a dilatación francamente completa. Bueno, entre las 10:30 que hablamos lo de la rotura de la bolsa y las 11 la vuelvo a tactar y efectivamente estaba con dilatación completa, la bolsa intacta, seguía insinuada la presentación. De alguna manera, por un lado no había avanzado el descenso, por otro lado esperable, siendo primigesta y que recién había alcanzado la dilatación completa 5 horas después, ¿no? Así que tardó 5 horas en dilatar 2 centímetros. Algo que sabemos que en los hospitales públicos y privados en Argentina es algo como bastante improbable. A pesar de las nuevas recomendaciones de lo que sería la asistencia al parto normal de la Organización Mundial de la Salud a febrero del 2018, que plantea que el uso del partograma y el esperar que la mujer dilate 1 centímetro por hora ya quedó obsoleto. Algo interesante que muchas parteras
independientes, manejábamos como ese saber, para nosotras era algo conocido, que bueno, hay mujeres que dilatan rápido, hay mujeres que dilatan más lento, y que era muy relativo ese como criterio de que si no dilata 1 cm/hora se considera como detenido, una falta de progresión y descenso, ¿no? Del proceso del trabajo de parto y el parto. Así que bueno, seguíamos con los controles, empezamos a probar algunas otras posiciones como asimétricas, cuclillas asimétricas, donde la mujer tenía tal vez un pie sobre el suelo y otro pie en la cama sobrelevado y haciendo cuclillas como inclinadas. Bueno, meneos de caderas, y en una cuclilla rompe bolsa espontáneamente, líquido claro, bueno, la mujer siente como esta mezcla de liberación, de soltar una tensión, de alivio, de que el cuerpo lo hizo fisiológicamente. Y en ese momento de la rotura espontánea de la bolsa, bajan los latidos a 118 latidos por minuto. Seguramente fue el apoyo de la cabeza y ese reflejo vagal también sobre la cabeza del bebé que genera ese descenso. Los latidos recuperan sin ningún problema a 137, que era más o menos la basal. Continuamos cotejando las contracciones y los latidos después de las contracciones, y en algunas contracciones antes, durante y después de la contracción. Y empieza a sentir ganas de pujar. Seguimos con buenos latidos conservados, como a las 11:20 y 25, que fue más o menos 20 minutos después de que ya rompe bolsa. Hay otra vez otra baja de latidos a 118, que enseguida recupera a 128, sigue pujando, empieza con otros signos externos, bostezo del ano, bueno, entreabrirse la vulva, exteriorizarse un poco de materia fecal, y se ausculta una última vez a las 11:30 de la mañana. Hay una bajada de latidos a 119 y ya empieza a coronar la presentación. Se ve el cuero cabelludo, líquido amniótico claro, se veía unto también sebáceo, que a veces como que corría por vagina. Bueno, nace la cabeza y hay como como si se hubiera puesto en pausa el proceso. Entonces esperamos la siguiente contracción. La siguiente contracción tardó unos 5 minutos, respirando. Le proponíamos esto, que respirara, que esperara la próxima contracción, que había que aprovecharla muy bien. Se empieza a ver movimientos activos del bebé de rotación espontánea, sin las parteras hacer esta asistencia manipulada sobre la rotación de los hombros. Y el bebé solo empieza como a hacer movimientos de los hombros, acomoda, bueno, viene una contracción, nace la bebé. Bueno, llora espontáneamente, la agarran, la toman entre la mujer que acababa de parir, el reciente padre, se la cubre con toallas, el ambiente estaba bien templado, bien calefaccionado, la bebé llora espontáneamente y a los 3 minutos sale la placenta. Bueno, nada, la mujer tuvo un desgarro de primer grado, que ella decidió que no lo suturábamos, no sangraba activamente, no era profundo tampoco, así que bueno, se le dieron las indicaciones posparto para esa situación cuando hay un desgarro que no se suturó. Nuevamente, ¿no? Decisiones informadas, pros, contras, ventajas, desventajas, y ella decidiendo y también haciéndose responsable de los cuidados
que ella tenía que autogestionar en su posparto, ¿no? En su recuperación posparto. Bueno, a los pocos minutos la placenta ya estaba afuera, todavía no se había cortado el cordón umbilical para respetar la fisiología de la transfusión eh, fetoplacentaria o placentaria neonatal, ¿no? O sea, para que ese bebé aprovechara el máximo de esos mililitros que esa placenta podía llegar a transfundirle, necesarios para el primer año de vida, sobre todo, eh, entre células madres, sustancias procoagulantes como la vitamina K natural, depósitos de hierro, vitaminas, en fin. A los pocos minutos la bebé alcanza, nace con un Apgar de 7, o sea, una buena puntuación, pero siempre azul, digamos, no ganaba todavía su color rosado. Y todos los otros parámetros estaban bien, el llanto, la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono, la actitud que tenía, pero seguía siempre con un color así azulado. Entonces, sobre todo, era importante y esencial que la placenta siguiera sosteniendo, digamos, a este bebé con esa sangre fetal que sabemos que tiene una hemoglobina fetal que acarrea, que transporta un oxígeno que permanece por más tiempo eh, vigente, digamos, ¿no? en la sangre, a pesar de que ya estaba desprendida y expulsada, ¿no? La placenta. Entonces, en esa época todavía a la Argentina no habían llegado como las nuevas normativas de evitar el oxígeno medicinal, y era muy común que para que los bebés alcanzaran el color rosado completo se les administraba un poco de oxígeno intermitente. No fue con máscara, sino que fue cerca del rostro, y ver si con eso se la ayudaba. Bueno, por lo demás, estaba todo bien, la madre, su retracción uterina, muy poco sangrado. La bebé empieza a hacer un quejido, empieza como a sumar otro signo más de compensar como una dificultad respiratoria. Y seguía sin colorearse, entonces yo le comento a la familia que, bueno, si la bebé no terminaba como de alcanzar, digamos, todos los parámetros para verificarse su estabilidad cardiorrespiratoria, íbamos a tener que trasladar, pero iba a probar ventilarla. Yo había estado hacía unos años antes en Canadá, y en Canadá ya las normas de lo que era asistir a un bebé era ir directamente a la ventilación y no perder tiempo, aunque a mí en lo personal me parecía como demasiado exagerado ir a ventilar, que era como el tercer paso de reanimación de lo que se usaba acá en Argentina como primer paso, ¿no? Entonces, bueno, les comento esto, que iba a probar ventilarla, y si con la ventilación no terminaba de ganar el color rosado y dejar de hacer el quejido, nos íbamos a trasladar. Bueno, la ventilé en 2 ciclos intercalados, y recuperó perfectamente como su completo estado pleno de bienestar. Entonces, para los 40 minutos ya de haber nacido, ya estaba todo dentro de lo que se de lo que se necesitaría para permanecer en un posparto inmediato domiciliario con un bebé recién nacido en óptimas condiciones. Se prende al pecho, hace succiones vigorosas, fuertes, con degluciones, contacto ojo a ojo, contacto piel a piel, seguimos con el ambiente templado. Bueno, nos quedamos unas 4 horas
posparto y nada, siguió todo muy bien. Quedaba mandar a procesar la muestra de sangre de cordón, siendo que ella, su factor era negativo. Y la bebé había nacido con lo que en ese momento se veía como un caput, un tumor serosanguíneo del parietal izquierdo. Bueno, aparentemente eran como los fenómenos plásticos, como el cráneo de la bebé se había moldeado para su pasaje por el canal de parto. Cuando vamos a hacer la ligadura del cordón, bastante tardía, después de toda esta ayuda, ¿no?, de la ventilación y demás, cuando la bebé ya estaba como reseteada y bien acomodada, medimos el cordón umbilical y medía 30 centímetros, lo que nos hizo un poco suponer que esa brevedad de cordón umbilical, por un lado, demoró el nacimiento del bebé, hizo como más largo el expulsivo, pudo haber generado esa altura uterina de 30 centímetros a las 37 semanas, con este descenso también en la presentación fetal en la pelvis, como para compensar ese acortamiento del cordón umbilical. Y creemos que tal vez esa misma brevedad en el expulsivo, haciendo cuclillas, sin Kristeller y sin hacerla pujar a la mujer, sin sentir ella por sí misma las urgencias del pujo, tal vez en el nacimiento de la bebé, en el momento donde desprende la cabeza y falta que desciendan y se terminen de acomodar los hombros, tal vez en esos minutos de alguna manera puede que haya traccionado el cordón umbilical sobre la inserción de la placenta y la placenta haberse desprendido en ese interín donde el bebé termina de nacer por completo, porque no se explicaba como muy bien esa dificultad respiratoria leve que había tenido en el inicio, ¿no?, de su vida, con cómo había ido transcurriendo el trabajo de parto, ¿no? Así que bueno, nada, les dimos las pautas de alarma, las pautas higiénico-dietéticas, y al día siguiente programamos la primera visita a domicilio posparto dentro del esquema de continuidad de cuidados. Y para la tardecita noche de ese mismo día, como para las 12 horas, tener un reporte de cómo había transcurrido el día, si la bebé se había prendido al pecho, si había hecho pis y caca, si ella se había ya levantado, si estaba mareada, cómo iban siendo las pérdidas de sangre, etc. Siguiente, la primera visita posparto, ya tenemos el resultado del grupo y factor, la hijita RH positiva, así que se le aplicó la gamma-globulina anti-D, que ya estaba prevista y preparada como parte de la planificación del parto en domicilio. Recuerden que ellos habían decidido no usar la profilaxis de antibiótico terapia de rutina por el estreptococo, retiran el resultado del estreptococo del cultivo y había negativizado con ese tratamiento que ya había hecho con el ajo intravaginal, y la bebé seguía mantenía este huevo, digamos, este chichón del caput succedaneum, con lo cual ya no estábamos en un caput, sino que estábamos en el cefalohematoma que aparece a partir de las 24 horas, ¿no? 24-48 horas. Entonces, también suponemos que la brevedad de cordón, alrededor de las 37 semanas, el útero desciende para compensar ese acortamiento desde el intraútero, y tal vez la bebé quedó apoyando este tiempo, ¿no?, con estos principios de dilatación o haciendo mucha fuerza en el preparto, y tal vez eso como si le hubiera como estrangulado o apretado un poco más. El cefalohematoma la acompañó a la bebé hasta el mes y medio posparto, más o menos. Después, bueno, también fue evaluada por osteopatía,
pero más allá de eso aumentó muy bien de peso y bueno, y se recuperaron muy bien las dos. Así que bueno, nuevamente siempre la intención de estos casos son casos que elijo a propósito, con situaciones que se presentan, quizás varias cosas juntas, donde puedo mostrar cómo funciona la práctica del modelo de partería, que puede articularse con otras especialidades, que puede hacer uso y ofrecer y darle verdaderas libertades a las personas, a las mujeres, de las terapéuticas que más se adecúan a ellas y a las situaciones de salud, de cómo funcionan las decisiones informadas, una planificación de un parto en domicilio de una manera prolija, profesionales que tienen la capacidad de estar de lejos y al mismo tiempo observando de una manera aguda, ¿no? Quizás parecería invisible o silenciosa y por momentos un poco más encima, de saber usar en el momento oportuno eh, determinados procedimientos o equipamientos, ¿no? Y cómo de esa manera también, por ejemplo, con la ventilación a esta bebé se le dio ese empujón y se evitó cansarla, ¿no? Dejándola como evolución espontánea con ese el quejido y esa cianosis generalizada, como enseguida sale adelante, la pauta también de, bueno, si esto no mejora, nos vamos a trasladar, ya teníamos un lugar previsto, ¿no? Nada que improvisar en ese momento. Son casos que aportan, ¿no? Que aportan a lo que nos saca de la situación cómoda, de la plena fisiología, de la plena normalidad, donde solo hay que maravillarse y compartir un parto orgásmico, súper eutóxico, ¿no? Donde no hay que estar, no sé si vigilar es la mejor palabra, pero hay que estar como más atentos o atentas. Entonces, lejos de ser estos casos mi cotidianeidad, pero sí son situaciones en las que muchos años y cientos de partos en domicilio he ido acompañando. También creo que son los casos donde se aprovecha mucho más la asistencia, ¿no? De la naturaleza del parto tan saludable que las mujeres en realidad podrían parir solas y los bebés nacer solos y las parteras y dulas y acompañantes solo ser testigos de esa maravilla, ¿no? Para la cual estamos en la especie preparados. Así que, bueno, no quiero que crean que todos los casos que atiendo son así, con desafíos o situaciones especiales, pero bueno, me parece que es como lo más interesante para reflexionar o para discutir, o lo que serían como revisiones entre pares, ¿no? O a propósito de casos clínicos, donde podemos enriquecernos como un poco más. Así que bueno, me despido con este caso y pronto les comparto otros tantos más que tengo ahí en la lista de espera.